Buenos días, muchas gracias a los medios presentes aquí en esta convocatoria que hemos hecho. Desde el colectivo Tierra Viva queremos informar a la comunidad que estamos iniciando acciones legales contra el municipio, concretamente una demanda ante la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires por la modificación que se hizo en el Consejo Deliberante de la Ordenanza de Regulación de Agroquímicos o de Agrotóxicos, como preferimos decir nosotros desde nuestra organización, el año pasado, en agosto del año pasado, suspendiendo las distancias de las fumigaciones, de las aplicaciones terrestres, prácticamente para todo el partido de Bolívar, a excepción del ejido urbano de San Carlos de Bolívar, ¿no? Es decir, que en esta acción que ahora va a explicar Fernando Cabaleiro, que es nuestro abogado patrocinante, se deja desprotegidas a amplias áreas y poblaciones del partido de Bolívar, estableciendo, como dijimos en su momento, que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, ¿no? Porque va a haber la ciudad de Bolívar va a quedar resguardada con todo el articulado que tenía la ordenanza original, pero el resto del partido, incluyendo zonas muy sensibles, como son, por ejemplo, las poblaciones rurales, aunque sean dispersas, las escuelas rurales y demás, quedan sin ninguna protección. Entonces, bueno, un trabajo conjunto con Fernando Cabaleiro y desde el colectivo y también con el apoyo de algunos ciudadanos de Urdampilleta y de Pirovano, que son poblaciones que justamente son las que quedan sin protección. Bueno, estamos justamente en esta presentación ante la Suprema Corte de Justicia. Mónica, ¿en algún momento tuvieron esa protección, esas localidades, y las dejaron de tener o nunca tuvieron? O sea, sí, desde lo que es el marco legal sí, porque la ordenanza 2459 del 17 establecía unas distancias, ¿no? Unos 1000 metros para las fumigaciones terrestres y unos 2000 para las aéreas, en todo lo que tiene que ver con la zona urbana, las escuelas rurales, las viviendas rurales habitadas, los cursos de agua, los pozos de bombeo de agua para consumo animal y humano. O sea, sí, así es. Diferente es que no se haya reglamentado, claro, y que se haya implementado escasamente, pero la herramienta legal existía. Bien. Bueno, ¿cuál va a ser, doctor, entonces la demanda que se presentó o se va a presentar? Sí, ya está presentada formalmente, o sea, ahora hay pasos que complementar. Es una acción donde se solicita la declaración de inconstitucionalidad de la ordenanza y obviamente su nulidad, por la cuestión de que, bueno, viola el principio de progresividad, que es un principio constitucional, o sea, porque la ordenanza 2459, como bien lo decía Mónica, había fijado estándares de protección y de resguardo, y la ordenanza que se aprobó ahora en agosto, la 2999, reduce, digamos, esos criterios de resguardo sin dar ningún fundamento técnico ni basado en conocimiento científico, digamos, ¿no? Se suspendieron 3 artículos de la ordenanza, el que refiere a las aplicaciones aéreas, y aparte quiero aclarar, la norma, la ordenanza de Bolívar era una de las más progresivas de la provincia de Buenos Aires y que tuvo en cuenta, digamos, para su redacción y tal como quedó aprobada, toda la información que se viene recolectando digamos, a nivel mundial y muy principalmente en Argentina, digamos, que es a través de los estudios e investigaciones que se han hecho en las universidades públicas y del CONICET, ¿no? O sea, que estamos hablando de una información científica que es disponible, o sea, que está publicada y que refiere justamente que para las aplicaciones de estos agrotóxicos, al menos tomar una medida paliativa, que es alejar, digamos, su uso a 1095 metros, con una medida paliativa, porque ya sabemos que la solución, y eso se viene diciendo ya desde muchos organismos internacionales de derechos humanos a nivel internacional, de que el modelo agroindustrial es insostenible en estos términos. Y basta con ver los números, digamos, nosotros en la demanda planteamos justamente de cómo en Bolívar se pasó a utilizar 3-4 litros de agrotóxicos por hectárea cuando comenzó el modelo, y hoy estamos hablando en una
hectárea de soja de entre 18, 17 a 20 litros de total de glifosatos en el ciclo, digamos. Y sigue creciendo todavía porque estamos viendo que se siguen aprobando semillas modificadas genéticamente que van incorporando parches biotecnológicos y van sumando resistencia y tolerancia a los componentes biológicos y a las malezas, que obviamente la naturaleza te está dando una respuesta, digamos, de su resistencia frente a esto, que es una mirada monolítica, que es aplicar solamente agrotóxicos sin tener una lectura de lo que sucede en la naturaleza. Sí, querías decirme algo, sí. Si hay algún antecedente o precedente favorable con respecto a la demanda que presentaron. Sí, efectivamente, justamente, o sea, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires un poco señera en este tema, en el tema de agrotóxicos, en su momento, en el caso de Alberti, que ahí nosotros fuimos los que llevamos ese caso, la Corte aplicó el principio precautorio, es decir, que nosotros no tenemos que acreditar un daño, sino que aquellos que usan estos venenos, porque son esos, es eso, ¿no? Tienen que acreditar la inocuidad, y lo mismo cuando son usados a cielo abierto. Y después hay un caso también más específico en lo que tiene que ver con la situación de Bolívar, que es el caso de Mar del Plata. Ahí la Asamblea Paren de Fumigar Mar del Plata fue a la justicia porque la ordenanza, primariamente ahí en el Partido General Pueyrredón, establecía una distancia de protección de 1000 metros y después se avanzó una modificación que la redujo a 100 metros, 0 metros porque permitían la banda verde en esa franja. Y bueno, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires la suspendió, está suspendida esa ordenanza, justamente por violar el principio de regresión. Entonces nosotros ahora, ante la Suprema Corte, vamos a pedir que se aplique la doctrina de ese caso, que es el caso Picorelli, más allá que en el caso de Bolívar se fue mucho más allá, digamos, ¿no? Porque inclusive hay ciertas inconsistencias y lo que nosotros vemos es que el Poder Legislativo local no leyó ni siquiera, digamos, la resolución 246, que está suspendida porque, digamos, se suspenden 3 artículos de la ordenanza que queda supeditado a un resultado de un trabajo que se está haciendo a nivel provincial con el Observatorio Técnico de Agroquímicos, que digamos, surge a partir del cuestionamiento a la resolución del veneno en el 2018, que se sancionó en el gobierno de Vidal, que permitía fumigar a 0 metros, digamos. Frente al rechazo masivo que hubo de todos los pueblos fumigados de la provincia de Buenos Aires, se decidió suspender esa resolución y se creó todo un proceso de recopilación de información a través de esto que yo les decía recién, que es el Observatorio Técnico de Agroquímicos, para elaborar informes específicos en cuanto al tema de la dinámica que tienen los agrotóxicos una vez que son liberados, las implicancias en la salud, las implicancias en el ambiente, y esos informes que ya fueron publicados y están disponibles le dan justamente la razón a lo que se plantea desde el colectivo Tierra Viva y de todas las asambleas de los pueblos fumigados, porque esa información que se recopiló es la misma que utilizamos nosotros en las demandas judiciales. Con lo cual entraron en un callejón sin salida y por eso, estamos hablando que el observatorio se creó en el año 2019 y ya pasaron 6 años y no se ha emitido ese informe final porque es muy difícil sacar una norma que vaya a lo que se apunta desde el comienzo con todo esto de tratar de que con las buenas prácticas agrícolas está todo solucionado, cuando no es así. O sea, es más, ahí se reconoce justamente el tema que yo les marcaba recién, que estamos frente a un problema porque cada vez se está utilizando más cantidad de agrotóxicos. Es decir, entonces, bueno, nada, ahí lo que estamos pidiendo es que se declare la inconstitucionalidad, vamos a ir con una medida cautelar para que se suspenda. Obviamente que esto va a llevar un tiempo porque la Suprema Corte hoy no está conformada con la totalidad de los integrantes, entonces tiene que haber una conformación con jueces y eso, bueno, lleva un tiempo lamentablemente, que no serían los mismos con un juzgado de primera instancia. Pero bueno, nosotros estamos convencidos, no solamente por el antecedente de la Corte, sino por lo que establece el derecho. Nosotros ahí pedimos la aplicación del principio de progresividad que comprende justamente el principio de no regresión y otro principio que también se viene materializando en la jurisprudencia ambiental comparada, que es
la aplicación del principio de la objetivación de la tutela ambiental, es decir, que todas las normativas ambientales siempre tienen que estar basadas en el conocimiento científico y no en un criterio arbitrario. Nosotros cuando hablamos de 1095 metros, como lo plantea el colectivo, está basado en información científica. O sea, presentamos un paper, o sea, con los abstracts y cómo ellos recopilan esa información y ese riesgo que implica usar estos agrotóxicos a escasos metros de la población y con el impacto principalmente en los niños y niñas, digamos, ¿no? Porque esa información de los 1095 metros está basada justamente en estudios que se hicieron en menores y en el riesgo de daño genético que implica estas sustancias en una exposición crónica, digamos, que es el gran problema ambiental que generan los agrotóxicos. Porque acá no hablamos de intoxicación aguda, que ahí sí tendría implicancia, digamos, la clasificación toxicológica que hace el SENASA. Acá hablamos de una exposición crónica que no solamente por el aire que respirás, sino por el agua que consumís, porque, bueno, nosotros aportamos ahí en la prueba, en la causa, de que el colectivo en su momento hizo un estudio del agua y se encontraron agrotóxicos, digamos, que no son controlados. Yo creo que acá la que tiene el servicio es AXA, digamos, ¿no? Bueno, AXA no controla esos agrotóxicos, porque también hay un déficit normativo ahí con el Código Alimentario que genera una ficción que gran parte de los agrotóxicos que están contemplados en el Código Alimentario fueron prohibidos hace 30 años y los que son de uso actual, hoy, que son los que se encontraron en el agua que consume la población de Bolívar, no son controlados, digamos. Entonces, bueno, hay un déficit muy importante y, bueno, yo creo que bueno, ahí vamos a plantear ante la justicia esta cuestión con los fundamentos de derecho, ¿no? Recién, al pasar mencionaron que los concejales no habían ni siquiera leído la reglamentación. Digo, ¿cuál es la relación, por ahí comunican la cotidianidad, incluso con los concejales justamente, ¿no? Porque el proyecto ustedes ya lo han presentado varias veces, digamos, y han ido por la vía del Consejo Deliberante, y a los concejales uno se los encuentra a diario prácticamente. Más que con los concejales, en función de digamos, de tratar de conseguir que se reglamente la ordenanza original, la 2459 del 17, hemos tenido reuniones donde incluso nos acompañó el Ministerio Público de la Defensa de Azul, el doctor Diego Fernández, que es el que está a cargo de esa Defensoría Pública, que no es lo mismo que la Defensoría del Pueblo, esto corresponde a la justicia de Azul. Y se intentó, porque la Defensoría se ocupa de la defensa de los derechos colectivos, se intentó con la presencia del defensor, de la secretaria del defensor, tener algunas reuniones con el municipio para dialogar y ver cómo se podía avanzar en la implementación. Bueno, hubo 2 reuniones, hubo unas actas donde pareció que había algún acuerdo en avanzar, ¿no?, en la implementación de cuestiones, por ejemplo, como la implementación de una barrera vegetal alrededor de las escuelas rurales. Bien, que es uno de los artículos que queda suspendida por esta modificación que se hizo en agosto del año pasado. O sea, a ver, ¿cómo se puede concebir que un municipio a lo largo de 7 años, que son los años que tiene la ordenanza original, no haya podido establecer barreras vegetales alrededor de las escuelas rurales? Pensemos eso, ¿no? Pensemos la falta de voluntad política, pensemos la negligencia, la desidia, como le queramos decir, ¿no? Entonces, el diálogo en este momento obviamente no existe porque se intentó con reuniones planificadas, hubo funcionarios del Ejecutivo que estuvieron presentes, de la Dirección de Técnica, de la Dirección de Ambiente, de la Dirección de Salud, a la que convocamos también, porque la ordenanza original tiene implicancias, ¿no?, para con la Dirección de Salud también en el control de los trabajadores, de los aplicadores, bueno, una serie de cuestiones planteadas que tratamos de sistematizar y que quedaron infructuosas, ¿no? Estas reuniones de las que yo estoy hablando fueron antes de la modificación. Y luego, de un día para el otro, sí se nos consulta para modificar un artículo que tenía que ver con el cobro de las multas, porque no era operativo el artículo original. Dialogamos con un par de concejales del oficialismo, nos consultaron por ese texto, tuvimos un diálogo específicamente por la modificación de ese artículo, de que tenía que ver con poner, por ejemplo, que las multas fueran equivalentes a tantos litros de gasoil.
Bien, nosotros pensamos que eso iba a significar un avance, pero mientras estaban haciendo esa modificación, que sí es necesaria, al mismo tiempo estaban trabajando en la suspensión de estos artículos fundamentales. Entonces, a partir de ahí, obviamente, no hemos tenido más diálogo con, digamos, ni con nadie del Ejecutivo, ni tampoco, bueno, con el Consejo Deliberante tampoco. ¿Creen que con llevar esto a la justicia puede cambiar la situación? ¿Puede haber un marcha atrás? Esperemos que sí, no sé, ahí Fernando habló recién de una cautelar, que sería, Fernando, esa parte... Sí, la cautelar es suspensiva. Yo quería agregar ahí, porque cuando dije que no leyeron ni siquiera la resolución, es porque en la ordenanza 2999 se habla que mientras está la suspensión de estos artículos, hasta tanto no haya un decreto reglamentario por el Poder Ejecutivo Provincial, se va a aplicar el artículo 5 de una resolución provincial que está vinculada con esta resolución que yo les marcaba recién, 246/2018. Les aclaro que es una maraña normativa, digamos, porque la 246 hace 2018, o sea, sí, 7 años. O sea, ya lleva 7 suspensiones, digamos, ¿no? Que se ha prorrogado. Y el artículo 5 de esa resolución, que fue insertado por esta resolución complementaria, habla de que en el caso, por ejemplo, de las escuelas rurales y las zonas de bombeo, se va a requerir la intervención de un ingeniero agrónomo, digamos. Y a su vez se establece la prohibición de fumigar en los predios lindantes a las escuelas rurales y a las áreas donde están los bombeos. Cuando habla de predio rural, no está hablando de parcela, está hablando de lo que sería la unidad productiva, con lo cual, si vos la aplicás estrictamente, termina siendo más favorable para la población. ¿Por qué? Porque el predio rural puede tener 50, 70 o 175 hectáreas, digamos. Es decir, que a eso voy, que ni siquiera tomaron reparo, más allá de que esa resolución está suspendida. O sea, no se puede aplicar hoy porque está suspendida. Entonces, hay un vacío normativo. Y después lo que queremos ver es, y acá tomando lo que decía recién Mónica, en la zona de amortiguación que se crea a partir de la zona de exclusión, que en algunos casos es el doble, ahí el uso de agrotóxicos tiene que ir acompañado previamente de una autorización municipal. Y esto quiero decir que no se necesitaba ningún tipo de reglamentación. Son normas operativas, por eso nosotros estamos pidiendo que cuando el municipio se presente en la causa, que acredite todos los permisos que se otorgaron en estos últimos años, hasta agosto del 2024, ¿no? Ya con la demanda presentada, y esperando los tiempos de la justicia, obviamente, Sí. ¿qué actividades o qué actividades de visibilización piensan continuar? No sé, compañera. Comenzando hoy a la tarde, ya nos parecía sumamente importante que podamos generar un espacio para invitar a la comunidad que se interiorice, que sepa, y aprovechar la venida de Fernando justamente para eso, para que la gente se saque de dudas o directamente, si no tiene conocimiento del tema, que venga y se interiorice de eso. Así que 18 horas hoy en Brown, 685, segundo piso. Segundo piso, vamos a estar haciendo un conversatorio abierto a toda la comunidad, o sea, el que quiera venir puede venir y interiorizarse de este tema, ¿no? Así que esa es la primera actividad de visibilización que vamos a llevar a cabo. Por ahora, las otras todavía quizás no las hemos pensado, pero seguramente las vamos a ir planificando en todo este tiempo. La demanda busca solamente la aplicación, digamos, de la reglamentación, o hay además algún tipo de demanda que tenga que ver con el índole económico, sanciones o demás. No. La demanda apunta a la declaración de nulidad que conlleva la inconstitucionalidad en sí mismo, digamos, ¿no? También quiero recalcar la importancia que tiene también, el caso de Bolívar, porque como yo les decía al principio, es la ordenanza más progresiva que se ha sancionado, digamos. Y nos parece muy importante defenderla porque eso tiene también implicancias para el resto
de la población. De hecho, a nosotros nos llamó mucho la atención porque, digamos, y esto yo se lo marqué a los compañeros de ahí, de acá del colectivo, porque esto vino también atado con un fallo que hubo en la justicia federal de Pehuajó, donde en ese caso el juez avaló un proyecto de ordenanza que establecía una distancia de protección de 300 metros, digamos, que hizo mucho ruido porque, a ver, el juzgado federal de Pehuajó tiene jurisdicción dentro de Bolívar, y de hecho cuando el juez analizó, en ese caso, la medida cautelar, que es la estableció en 300 metros, él contempló todas las ordenanzas vigentes que estaban dentro de su jurisdicción, Trenquelauquen, entre esos está Bolívar. Bueno, de todas las ordenanzas que había, la más protectoria era la de Bolívar, que él no tuvo en cuenta. Y ahí nosotros, hicimos un cuestionamiento, que es algo que tiene que definir la Cámara Federal de La Plata, para el caso de Pehuajó, que también tendría implicancias para Bolívar, porque nosotros decimos que ahí el juez no aplicó el principio promine, es decir, que es que toda normativa que se sancione vinculado a los derechos humanos se tiene que buscar el mejor criterio de resguardo que esté vigente, cosa que no sucedió, y nos dio la sensación de que eso dio pie, a raíz de ese fallo de Pehuajó, que inmediatamente hubiera movimientos en los distintos lugares, como en Bolívar, para avanzar en un sentido de decir, tiremos abajo la ordenanza de 1000 metros, ¿no? Es un debate jurídico que ya ha tenido un zanjamiento en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, pero que lamentablemente los poderes políticos locales ignoran, ¿no? Porque están ignorando una jurisprudencia que se va consolidando, ¿no? Y que lo que apunta es al bien común. Acá no es en contra de la agricultura, sino es con una forma de producir que, por la información científica, es incompatible con la salud humana e inclusive con la naturaleza, porque la naturaleza te está dando sus manifestaciones, digamos. Que no la quieran ver es otra cosa, pero los datos de la realidad indican que es un modelo insostenible.